Buen día, hermanos. El Señor los bendiga. La verdad que hemos estado pasando un tiempo hermoso, espectacular con ustedes, conociéndoles y también con la familia del pastor, una bendición grandísima. El Señor nos ha bendecido. Así que ya estamos al final. Hoy es el último día de esta conferencia de familias. Gracias a Dios por el esfuerzo, la inversión en todo esto. Hay que invertir en las familias. Diseño divino. Familias construidas en el camino de Dios. Hoy vamos a estar viendo Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 19. 3 capítulos vamos a ver, pero lo vamos a ver rápidamente. Vamos a procurar resumirlos y sacar una buena lección para nuestras vidas. Hoy vamos a ver como título los costos de una familia desobediente. Este es el título del mensaje. Los costos de una familia desobediente. Y nuestro tema que vamos a tratar en esta mañana es hacia dónde estás llevando a tu familia. ¿Hacia dónde la estás dirigiendo? En el año 2013, en Villa Domínico, sucedió un hecho muy particular que salió en las noticias, en el periódico, en la televisión, donde un hombre fue amenazado por su esposa, su mujer, donde le dijo: si no consigues una vivienda para la familia, entonces te dejo, entonces me voy. Ante esa encrucijada en la que se encontró este hombre, dice que fue hacia la casa de un anciano que estaba solo, arremetió contra la vida de este anciano y tomó la vivienda de este lugar. Y luego trajo a su familia a vivir en ese lugar de una manera usurpando, viviendo cuando no le pertenecía. Quizás a ustedes nunca se les ocurriría llegar a tomar una decisión tan extrema de atentar contra la vida de otra persona y meterte en un lugar que no te pertenece ni por derecho, ni por propiedad, ni por alquiler. Quizás tú nunca hicieras unas cosas así, pero déjame decirte una cosa. Aunque tú nunca lleves a tu familia hacia una experiencia de ese nivel, de hecho, déjame decirte que tú estás llevando a tu familia hacia algún lugar, hacia alguna parte. Por eso es que te pregunto, ¿hacia dónde estás llevando a tu familia? La familia va hacia donde el que la guía la lleva, con las cosas que son importantes para ti. Entonces tú vas a guiar a tu familia según donde tú pones el tiempo y para ti es importante, según las cuales tú les das la atención o quizás las cosas para las cuales tú vives. Dedicándole tiempo, energía, dedicando todo tu pensamiento, la conversación, dedicando todo tu esfuerzo. Tú como esposo, tú como esposa, como mujer, tú como hijo, estás determinando un rumbo para tu familia. Todos los seres humanos diariamente tomamos decisiones. Decisiones grandes, decisiones pequeñas, decisiones de diferentes tipos, pero siempre tomamos decisiones. Pero Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Tus decisiones deben ser bajo la fe en el Señor y no bajo tus emociones, bajo tus deseos, bajo lo que tú quieres. Andar por fe
equivale a vivir a la luz de las consecuencias eternas. Tomo decisiones por fe en el Señor y asumo lo que venga eternamente. Andar por fe es temer a Dios más que a los hombres. No importa lo que puedan hacerme, confío en Dios y tomo decisiones basado en eso. Andar por fe es obedecer las instrucciones divinas. Andar por fe es escoger la rectitud y no el pecado o la desobediencia. ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? ¿La estás guiando por vista? ¿Bajo los deseos de su carne, de tu carne en este mundo? ¿O la estás guiando por fe, en obediencia a la verdad de Dios? Hoy veremos la vida de Lot y de su esposa. Una familia común y corriente que, al igual que nosotros, tuvieron que tomar una decisión. Pero sus decisiones fueron basadas por la vista, por sus deseos, por lo que tenían enfrente, por lo que anhelaron y no por la fe en el Señor. Y eso generó grande caos donde tuvieron que pagar grandes consecuencias. Síganme aquí, no se me pierdan. Tuvieron que pagar grandes consecuencias en su vida, en su hogar. Ellos no obedecieron a Dios y pagaron un alto costo. Un alto costo pagaron por no obedecer. Así que hoy veremos los costos de una familia desobediente. Y la pregunta es, ¿hacia dónde estás dirigiendo a tu familia? Génesis capítulo 13, les voy a invitar a que vayan allí en sus Biblias. Génesis capítulo 13 nos relata un evento interesantísimo entre Abraham y su sobrino Lot. Lot era el sobrino de Abraham y cuando Dios le llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela para cumplir con los propósitos divinos, nos dicen las Escrituras que se lo llevó también a su sobrino Lot y a su esposa. Ellos estuvieron dispuestos a seguir a su tío en este camino nuevo que Dios iba a hacer de él. Dijeron, vamos a acompañarte, vamos a ayudarte, vamos a ir juntos en este proceso. Pero en los versículos 5 al 8 nos dice que sucedió algo. Miren allí. Capítulo 13 de Génesis, versículo 5, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Nos dice que poco tiempo de que ellos estuvieron conviviendo juntos, que surgió un problema. ¡Y qué lindo problema! Un problema de riqueza. Habían prosperado tanto en sus tierras, habían juntado tanto ganado, tanto se habían extendido sus posesiones terrenales, que ahora empezaban a haber peleas. Los que cuidaban el ganado de Lot peleaban con los que cuidaban el ganado de Abraham y decían, no, estas son mías, no, esta es mi tierra, y comenzaban a disputarse. Se generó un problema. Entonces en el versículo 9, Abraham dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Le dice a su sobrino Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham no le dijo la dirección que debía tomar. Abraham no le dijo, ve y toma aquella tierra por posesión, yo tomaré aquella. Abraham le dijo, escoge tú, tienes todo para escoger.
escoge y yo iré en la dirección contraria en la que tú vayas. Ahora, Lot tenía que tomar una decisión. Él tenía ahora que tomar una importantísima decisión en su vida. Y él podía tomar una decisión buena, que sea de provecho para su familia, o él podía tomar una decisión mala que iba a costarle por el resto de sus vidas. Miren lo que dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. A ver, ¿qué tenemos por delante? Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Lo que Lot estaba mirando era como el jardín del Edén. Una tierra hermosa, una tierra rica, una tierra que le iba a dar más prosperidad aún en su vida. Y dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Si prestaron atención, nos dice que toda aquella llanura vecina de Sodoma era como un paraíso de Dios. Era un paraíso, era un lugar espectacular, un lugar abundante, porque era una tierra excelente, una tierra fértil que producía. Pero, hermanos, nosotros sabemos, tú sabes, que no todo lo que brilla es oro. Puede parecer algo precioso, puede dar la impresión que va a ser algo beneficioso y va a ser algo buenísimo, pero puede traer grandes consecuencias. El valle del Jordán podía parecer el huerto del Edén. Podía parecer algo, ¡ay, esto es mágico! Esto es único. Esta es nuestra oportunidad de aprovechar y de disfrutar todo lo que tenemos por delante. Pero ese lugar al cual Lot se estaba dirigiendo era un lugar de perversión y de gran maldad. Miren el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¡Uy, qué hermoso todo lo que tenemos por delante! Pero él no pensó en que todas esas personas en las que él se estaba metiendo eran realmente malas y alejadas de la gracia de Dios. Esta no es la única vez que la prosperidad del mundo deslumbra los ojos de las personas, donde nosotros percibimos el encanto, percibimos la belleza, percibimos el atractivo de todas aquellas cosas y no vemos la corrupción que hay detrás de toda esa hermosura, detrás de todo eso que nosotros vemos como bueno. Así que, en primer lugar, nuestro primer punto en esta mañana es, por causa del brillo del mundo, Lot aleja a su familia de Dios. Por causa del brillo del mundo, Lot aleja a su familia de la presencia de Dios. Lot debía haber sido guiado por el consejo de Dios. Pero ¿saben una cosa? Lot levantó los ojos y simplemente miró y vio. Lot no le consultó a Dios. Lot no se puso en oración. Lot no preguntó, Dios, ¿tú quieres que yo vaya hacia aquel lado? Señor, ¿conviene que yo me meta aquí? Ya tengo riquezas, ya tengo todas las cosas. ¿Conviene que me meta en aquel lugar? Él simplemente fue guiado por su vista. Él simplemente fue guiado por su deseo, por lo que quería, no por la fe en Dios. Tenía riquezas, tenía posesiones. Sus rebaños y sus manadas ya eran bien numerosos, porque eso los llevó justamente a separarse. Ya tenían mucho y su patrimonio
era demasiado grande. Sin embargo, deseaba que aún se ampliasen más. Quiero más. Quiero más. Quiero tener más posesiones. Quiero crecer aún más. No le bastó lo que Dios le había dado. Él aún deseaba amontonar. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en la misma posición que Lot? Dios nos ha dado lo que necesitamos. Dios te ha provisto de un hogar, Dios te ha provisto de un trabajo, Dios te ha provisto del alimento, Dios te ha provisto de la vestimenta, pero no nos basta. No nos basta lo que Dios nos ha dado, por lo tanto continuamos con nuestros ojos en el mundo, metiendo nuestro tiempo, metiendo nuestra energía, metiendo nuestro esfuerzo, alejando a nuestra familia de la presencia de Dios solamente por ir por más para nosotros, olvidándonos de vivir por fe, tan solamente por el brillo del mundo. Porque queremos esa computadora, porque queremos ese televisor, porque yo también quiero viajar, porque yo también quiero cambiar el auto, porque yo también quiero una mejor casa, y porque yo también quiero comodidades, y porque quiero una mejor ropa, y porque el brillo del mundo nos lleva a abandonar al Señor. Él observó, levantó sus ojos, Él eligió, Él mudó su hogar, y Él habitó allí, sin considerar el carácter de los habitantes en el lugar en el que se encontraba, o qué ventajas o qué desventajas podría traerle en su vida espiritual. No consideró qué clase de sociedad podía encontrar ahí. Pero a diferencia de Lot, que se había metido en el mundo por causa del brillo de todo lo que había ahí y había alejado a su familia de la presencia de Dios. A diferencia de Lot, Abraham estaba en Hebrón, donde ahí él edificó un altar a Dios, donde buscaba el rostro de Dios y donde habitaba en la presencia de Dios. Dos familias completamente opuestas. Miren lo que dice Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, le dijo Dios. Pero presten atención a esto. Otra vez repetimos el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartara de él. Después que Lot se fue. Después que Lot se fue guiado por sus deseos. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti. Ahora Dios le decía, mira hacia allá y todo eso que tú ves ahora yo te lo daré a ti. Y el versículo 18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dos polos completamente opuestos. Lot levantó sus ojos, miró, deseó y se movió directamente allá sin consultarle a Dios y se metió en el mundo alejándolo de Dios. Pero a Abraham Dios le dijo, ve a aquella tierra, ve hacia allá porque todo eso yo te lo daré. Y Abraham se movió, puso su tienda ahí y edificó altar al Señor, poniendo a Dios en el medio de su vida. Pero Lot parece no haber tenido en vista más que sus propias conveniencias. Parece no haber tenido más en vista que sus propios deseos temporales. Jesús dijo en Mateo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, mi querido hermano? Porque donde esté tu tesoro, está tu corazón y allí estás conduciendo a tu familia. Esta elección por vista y no por fe resultó en la ruina no solamente de la vida de Lot, sino también de toda su familia. Claramente la vida de Abraham era una vida bienaventurada, mientras que ahora la vida de Lot era una vida malograda. Una vida bienaventurada, una vida malograda. ¡Qué lástima! Tomaste tu decisión.
¿Hacia dónde estás guiando a tu familia? ¿Serás tú el próximo Lot? Si es que ya no lo eres. Si es que ya no has arrastrado juntamente contigo y tus deseos a tu familia, alejándola de Dios y metiéndola en un lugar que no corresponde. ¿O eres tú el próximo Abraham? Pero ¿cuántos hay como este matrimonio? ¿Cuántos hay quienes deciden irse de la ciudad? Deciden irse aún del país por una mejor paga laboral, por un mejor trabajo. Deciden irse y moverse de donde están solamente por quizás algún estudio, por tener alguna profesión, conveniencia económica, por comodidad material. Es que allá voy a tener mejor comodidad, es que quiero progresar en mi vida. Y entonces nos movemos y nos vamos sin pensar ni siquiera si a donde me voy a mover hay una iglesia que predique la sana doctrina. No nos importa, nos movemos mientras tengamos más prosperidad económica. ¿Qué me importa si hay una iglesia de sana doctrina? ¿Qué me importa si hay un pastor que vaya a velar por mi alma y que vaya a predicarme la verdad y que me cuide? Si total, yo ya soy cristiano, me llevo la Biblia me la llevo, yo puedo tener relación con Dios. Así comienza el principio de tu ruina, el principio de alejar a tu familia de la presencia de Dios, tomando decisiones solamente por tu propio beneficio y prosperidad, mirando el mundo. ¡Ah, cómo brilla eso! Lo quiero. Llevándote a una condenación, sin importar si hay hermanos. Te estás moviendo a otro lugar, pero no importa si hay otra iglesia. Hermanos, donde tú puedas hallar una amistad, una relación, y que en medio del mundo en el que tú estás tienes otros hermanos con los cuales puedes apoyarte y animarte en medio de la adversidad o el desánimo. Pero parece que eso no importa, porque nos justificamos. Tengo la Biblia. Y seguimos corriendo tras las cosas materiales. Miren el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot se creyó feliz de que esa tierra era rica para vivir, esa tierra que me tocó. Ahora sí, voy a seguir mejorando, mi familia va a tener una mejor posición económica, vamos a estar bien, no nos va a faltar nada. Pero ahora tenía que tratar con vecinos orgullosos. Ahora Lot tenía que tratar con vecinos y relacionarse con personas realmente perversas, cuya conducta era mucho más difícil de soportar que tener que trabajar una tierra infértil y tener que trabajarla. Era mucho más lo que iba a tener que soportar ahora, porque ahora iba a tener que lidiar con las influencias que iban a estar sobre su esposa, las influencias que iban a estar sobre sus hijos, las influencias que iban a estar sobre su propia vida en el trabajo y en el lugar en el que vivía. Ahora él iba a tener que lidiar con gente mala que aborrecía a Dios. Estas personas no amaban a Dios. Estos eran ahora los compañeros de Lot, de su esposa y de sus hijos. Por lo tanto, ahora debía pagar el precio por su codicia, viviendo como una familia que se desvanecía en el proceso por estar lejos de Dios y siendo influenciados por impíos. Aprendamos con este ejemplo, amados. Aprendamos. Estas cosas nos fueron dejadas para ejemplo nuestro, para que no cometamos los mismos errores torpes que otros ya cometieron anteriormente. Que nuestros ojos y nuestros esfuerzos humanos no estén puestos en el mundo.
sino que nosotros podamos darle lugar al Señor para que Él edifique nuestro hogar, como veíamos anteriormente en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú sales a edificar tu casa por tu propia cuenta, por tus propios medios, por tu propia fuerza, entonces se te va a derribar de un momento para otro como se derriba un castillo de naipes. Deja que el Señor edifica tu casa. No alejes a tu familia de la presencia de Dios. De otra manera, estarás como Lot. Cuando imaginaba que habitaba en el paraíso, no estaba haciendo otra cosa más que hundirse en las profundidades del infierno mismo. Se estaba hundiendo en las perversidades de este mundo, alejándose de la presencia de Dios. Eso es lo que sucede cuando Dios no es el que edifica nuestro hogar. Cuando nosotros salimos y simplemente nuestros ojos están puestos en lo que brilla en el mundo y nuestras decisiones no son bajo la fe en el Señor. Hermanos, esto no sucedió de un día para otro. Esto es un proceso gradual. Esto es un paso a paso, día a día, donde vamos apagando el Espíritu de Dios en nosotros. Dejamos de buscar su presencia. Bajamos los ojos del cielo para ponerlos sobre este mundo, donde ponemos nuestros deseos, donde ponemos nuestro corazón. Y ahí comienza el principio de nuestra ruina. Nos damos cuenta que estamos metidos en medio de Sodoma. Y quizás tú puedas mirarte y decir, estoy metido en medio de Sodoma. Estoy metido en medio del mundo. Mientras Abraham edificaba su hogar en el Señor y era bendecido sobremanera, Lot edificaba su hogar bajo sus propios deseos y sufría sobremanera. Muchos nos engañamos así, con las distracciones del mundo y con las distracciones y los placeres, pero solo estamos cayendo atrapados en una tela de araña, de pesadillas en las cuales vas a sufrir. Vas a sufrir. En primer lugar, Lot, por causa del brillo del mundo, aleja a su familia de la presencia de Dios. En segundo lugar, Lot expone ahora a su familia al peligro. No solamente los aleja del Señor, sino que ahora los va a exponer abiertamente al peligro a cada uno de su familia. Y eso lo vemos en el capítulo 14. En el capítulo 14 vemos que hay una guerra donde se levantan reyes a pelear unos contra otros y uno de esos reyes toma la tierra de Sodoma, donde estaba Lot. Toma la tierra de Sodoma y no solamente la tierra, lo toma a Lot, la toman a su esposa, la toman a sus hijas y le sacan todas sus posesiones. Todo lo que amaban, todo lo que deseaban, por lo cual corrieron, ahora estaban siendo despojados de todas las cosas. Lot puso en riesgo a su familia solamente por su propio bienestar. Según el versículo 12 del capítulo 13, miren lo que dice el capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot fue moviéndose y fue llevando también sus tiendas hasta habitar en Sodoma. Pero eso lo vemos allí en el capítulo 14, donde estamos ahora, versículo 12, nos muestra que Lot ya estaba asentado en la tierra de Sodoma. Miren lo que dice el versículo 12. Tomaron también a Lot
hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Los despojaron de todo. Él ató su suerte y la suerte de toda su familia a la suerte de estos hombres malvados. Eso fue lo que hizo Lot. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando alejamos a nuestra familia de Dios y en vez de venir a la iglesia, no, tenemos que trabajar, no, tenemos que hacer otra cosa. En vez de asistir a las reuniones importantes, tenemos otras cosas. En vez de animarles a leer la Biblia, se la pasan mirando y haciendo cualquier otra cosa. En vez de reunirse y juntarse con los hermanos de la iglesia, prefieren reunirse y juntarse con la gente del mundo. Pero tú debes saber que los estás atando a la misma suerte de la gente del mundo. Las Escrituras nos dicen en Proverbios 13:20, no lo busquen, dice, el mal perseguirá a los pecadores. El mal perseguirá a los pecadores. Y si yo sé esto, que el mal le sigue a los pecadores, a los que aborrecen a Dios, entonces debo llevar a mi familia en la dirección contraria a ellos. Debo llevar mi familia en una dirección contraria, hermanos. ¿Por qué iría con ellos sabiendo que el mal tarde o temprano me va a alcanzar a mí y también a mi familia? ¿Cómo puedo ser tan necio en hacer eso? El Salmo 6.1 dice, la senda de los malos perecerá. El camino de los malos va a terminar, se va a derrumbar, va a caer. Y si sabemos esto, ¿por qué somos porfiados? ¿Por qué somos tan testarudos y tan cabezas duras y vamos por esas sendas? ¿No es tonto el hacer eso? Aun cuando parezca que hay algo más por ganar, aun cuando parezca que hay algo más que tú puedes conseguir y alcanzar, no nos dejemos llevar por nuestra impresión. No consideres tus tesoros, sino considera a Dios. Ese fue su error. No consideró al Señor, no consideró su consejo, por lo tanto expuso a toda su familia al peligro. Ató su suerte a Sodoma, al mundo. Y él fue llevado juntamente con su esposa, con sus hijos y con todos sus bienes como prisionero, cautivo. Ahora, Lot tuvo una oportunidad. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y Lot tuvo la oportunidad dada por Dios de salir de ese lugar. Miren lo que dicen las Escrituras ahí en el capítulo 14, versículo 11, una vez más, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Pero miren la misericordia de Dios. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció ¿a quién? A Abraham. Ah, gracias a Dios por aquellos hombres y varones que caminan con Dios. A Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham a su pariente y fue él con 300 más de los suyos y rescató a su sobrino, rescató a la esposa de su sobrino, rescató a las hijas y rescató todos los bienes que le pertenecían. Eso es la misericordia de Dios. Tuvo la oportunidad de recuperar todo y la oportunidad de decir, che, vámonos. Tío, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué lugar dice Jehová que vaya? Porque en el lugar en el que estoy es un lugar perverso. Y
ya vi lo que pago por estar acá. Pero ¿saben qué? Nada de eso pasó. Él recuperó todas las cosas y fue otra vez a morar a la tierra de Sodoma. Otra vez se volvió a meter en el mismo lugar. Ay, a veces el brillo es tan fuerte. Es tan fuerte el brillo del mundo que nos atrae y la palabra de Dios nos aburre. El mensaje de Dios nos aburre, pero las cosas del mundo son tan atractivas, tan deliciosas, que estamos dispuestos a volver otra vez. Pero el Señor nos dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y yo moraré en ustedes y habitaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo, pero salgan del medio del mundo. Síganme a mí, pónganme a mí en primer lugar. Juan dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Analiza bien tus decisiones. Si hago esto, ¿cómo afectará mi vida y la vida espiritual de mi familia? Analiza las decisiones que estás tomando, las cosas que estás poniendo en primer lugar en tu vida. Tus decisiones dirigirán a tu familia y expondrán a tu familia a diversos peligros. Y tú serás responsable por la suerte de ellos. Tú serás responsable por la suerte de ellos. Ojo, hay quienes Dios les concede el ver que están tomando un camino equivocado. Y quizás Dios te está concediendo esa misericordia de verlo. Ojo, con ser tan testarudo y necio como lo fue Lot, para no escuchar, para no ver y continuar en el mismo camino. Qué pena que no aprovecharon las oportunidades y tuvieron en poco la gracia y la bondad de Dios. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. La persona que habiendo sido reprendida, que habiendo visto, endurece su corazón para seguir por el mismo camino, no hay medicina para ti. Tendrás que sufrirlo. En primer lugar, Lot, por causa del brillo del mundo, aleja a toda su familia de la presencia de Dios. En segundo lugar, Lot expone deliberadamente a toda su familia al peligro. Y en tercer lugar, vamos a ver la ruina de la familia de Lot. Comenzó alejándola, comenzó exponiéndola al peligro y terminaron en una tremenda ruina. Eso lo vemos en el capítulo 19. Acá, en este capítulo, vemos que llegan dos ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra. No podemos leer toda la historia por causa del tiempo, pero les animo a que ustedes puedan leer si no han leído esta historia maravillosa y sorprendente. Llegan dos ángeles a la ciudad de Sodoma y de Gomorra y no vinieron como turistas. No vinieron con un sombrerito, con una mochilita y con la cámara de fotos a sacar fotos y a pasear por todo Sodoma. No, no fueron en un viaje de placer a ese lugar. Ellos llegaron con un plan de destrucción sobre toda esa tierra. Y eso lo vemos en el versículo 13 del capítulo 19. Miren lo que dice el versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Vamos a traer juicio. ¡Qué trágico! ¡Qué trágico! Este hombre y su familia llevó a su familia a un lugar de juicio. Llevó a su familia a un lugar de condenación. Eso es lo que estaba haciendo.
Pero cuando Lot entró en la ciudad juntamente con su esposa y con sus hijos, ellos entraron en la ciudad de Sodoma, vieron las luces de aquellos lugares, vieron sus bulevares, vieron los shoppings, vieron las canchas de tenis que había, vieron a las personas adineradas, de alta alcurnia, con poder, con dominio, grandes lugares de comercio. Vieron todas aquellas bellezas que les ofrecían los lugares de arte que habían en aquel lugar. Y ¿saben qué? Tanto a Lot como a su familia les importó poco si Dios estaba o no estaba ahí, porque el lugar ese era maravilloso. Este lugar está buenísimo. Este lugar hay spa, hay edificios. Este lugar está bárbaro para que nosotros vivamos acá. Por lo tanto, Lot, su esposa e hijas absorbieron toda la filosofía, todas las ideologías, todas las cosas que el mundo tenía allí en aquellos días. Y tal era la degradación moral de la vida de Lot, porque Lot también se degradó. Aunque él, nos dice en Pedro, que el justo Lot, él aún mantenía a su Dios. Pero eso no significa que el mundo no haya influenciado en su vida. Y ahora lo vamos a ver. Tal llegó la degradación moral en la vida de Lot, que cuando vinieron estos perversos, según lo que nos relata la historia en Génesis, que querían violar, querían tomar y abusar de estos hombres, estos visitantes que entraron en la tierra de Sodoma y Gomorra, Lot, en vez de defender a estos hombres y entregar su propia vida, él les dijo: tomen a mis hijas. Tengo 2 mujercitas vírgenes. No le hagan nada a ellos. Tomen a mis hijas. ¡Qué perverso! ¡Qué mente más degradada! Entregar a sus propias hijas como un pedazo de carne a un montón de leones hambrientos que iban a abusar de ellas e iban a hacer cualquier cosa con sus hijas, quizás hasta llevarla a la muerte. Pero para él fue algo normal. Génesis 19, versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Y eran perversos. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Ah, qué varón de justicia. Qué varón que tenía una mente sana. Claramente, Lot había sido profundamente afectado por la cultura de la ciudad, que no veía como reprochable esa actitud. No parecía nada malo. Era normal cuidar a los visitantes y entregar cualquier cosa por los visitantes. Pero amigo, si no querés entregar a los visitantes, entregate a ti mismo. Ah, pero es más loable decir eso a las hijas. Como le pasó a Lot, también nos puede pasar a nosotros, permitiendo que lo socialmente aceptable en nuestro mundo, en nuestro entorno y respetable para el mundo, también sea nuestra forma de vida. Muchas veces termina sucediendo. Somos tan influenciados por el pensamiento y la forma de pensar del mundo que nosotros también lo trasladamos en nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso que hizo Lot? ¿Cuántos de nosotros entregarían a sus propias hijas a hombres perversos? Ah, no. No, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? Yo nunca haría una cosa así. Y estoy seguro que todos levantarían su mano y dirían: nunca haría tal cosa. Pero déjame decirte una cosa. Si tus decisiones alejan a tu familia de la presencia de Dios, si estás edificando un hogar sin la gracia de Dios, entonces
tú estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Lot. Porque cuando tu hijo o cuando tu hija entonces quieran venir a casa con algún perverso, con alguien que no conoce al Señor, con alguien que aborrece al Señor, y cuando ellos quieran traerlo a casa, tú no tendrás autoridad ni poder para decirle, no, hija mía, o no, hijo mío, ese hombre no conoce a Dios. Ya lo has entregado al mundo. Ah, no, yo no lo entregaría para que hicieran eso. Pero habiéndolo alejado de Dios, lo entregaste al mundo. Para que el mundo haga con ellos lo que quieran. Padres, no se sorprendan si sus hijos no son unos angelitos. Mi hijo no son unos angelitos. Y no se sorprendan si los de ustedes tampoco lo son. Suena fuerte, pero potencialmente son perversos. ¿Saben por qué? Porque el pecado está en el corazón de toda criatura, de toda persona. Son potencialmente perversos por el pecado y con la necesidad de ser regenerados por la gracia de Dios en su vida. Ellos necesitan del perdón y del amor de Cristo sobre sus vidas. Pero si tú los estás alejando a tu familia, a tus hijos, de la presencia de Dios por causa del brillo del mundo, entonces tú los estás condenando. Tú los estás condenando como Lot condenaba a su familia. Lot prefirió defender su honor antes que a sus propias hijas. Y quizás tú y yo podamos decir que nosotros no haríamos eso. No, yo no voy a poner mi integridad, ni mis deseos, ni cualquier otra cosa en primer lugar para mí. Voy a poner a mi familia en primer lugar. Pero muchos lo siguen haciendo hoy en día. ¿De qué manera? Poniendo en primer lugar tu trabajo antes que a tu familia. Poniendo en primer lugar todos tus deseos antes que a tu familia. Poniendo en primer lugar las actividades que tú quieres, tus metas, tu profesión, por encima de Dios y de lo que ellos necesitan. Y alguno dirá que en realidad todo lo que hacen, lo hacen por su familia. Pero déjame decirte una cosa, no te engañes. No te engañes diciendo que no pasas tiempo con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tu familia, y que los alejas de la presencia de Dios porque tú tienes que trabajar y porque tienes que traer dinero al hogar y que lo haces en realidad por ellos. Porque eso es mentira. Lo estás haciendo por ti mismo. Lo estás haciendo, ¿sabes por qué? Porque tú no estás cómodo con la comida que tienes, con la vestimenta que tienes, con la casa que tienes, porque tú quieres una mayor comodidad, porque tú anhelas, porque tú estás disconforme con lo que tienes y pones como excusa que tu familia necesita algo mejor. Tu familia no necesita algo mejor. Tu familia necesita de ti, necesita de un hombre, de una mujer sabia. Necesita de hombres y mujeres que tomen decisiones sabias en el Señor. Necesitan de hombres y mujeres que estén en el hogar, que cuiden de ellos, que le den consejos, que guarden sus almas. No de abundancia de dinero y mayor comodidad en el hogar. ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? Lot se alejó de Dios y alejó a su familia, siendo profundamente afectados por la cultura del mundo y llevándolos a la ruina por completo. Y hoy vemos muchísimas familias así. Vemos muchísimas familias, no solamente del mundo, en el mundo familias sin Cristo que están destruidas, están arruinadas, pero también lo vemos dentro de la iglesia. Familias cristianas, donde sus hijos están descarriados, no tienen control sobre ellos. El hombre y la mujer conviven juntos, pero son enemigos en su propio hogar. Tienen todo lo que necesitan, pero viven en una pena constante. Esa influencia poderosa llevó a su esposa e hijos
al punto de la perversidad. Tal como Lot fue influido por el mundo. Lot debía influir en su hogar, pero no solo había sembrado para lo material. Él nunca se esforzó en sembrar en lo espiritual. Tal es así que los yernos se burlaron de él. Miren el versículo 14. Versículo 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¡Ah, qué bien! Fue a hablarle a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, incrédulos. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ni los yernos lo tomaron en verdad, ni los yernos lo tomaron en serio. Pensaron, está bromeando, este suegrito es un chistoso, es un bromista. Y le dieron un cachetazo en la nuca seguramente porque era un salame. Nunca invirtió en la vida de nadie espiritualmente. Cuando se acercó a decirle, Dios va a destruir la tierra, se fueron alejados de él. No tenía autoridad espiritual. Sus yernos lo pasaron por encima. Claramente Lot nunca había compartido su fe, ni había vivido a la luz del conocimiento del Altísimo. No tenía influencia, pero no solamente sus yernos lo tomaron para la broma, sino que su esposa no lo escuchaba, ni siquiera estaba dispuesta a seguirle su esposa. Pero no solamente su esposa, también sus hijas, quienes lo deshonraron con una mente perversa y con lo que hicieron. Pero el brillo del mundo es tan atractivo, pero destruyó toda la familia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tiempo malgastado! Invierte, hermano mío, invierte espiritualmente en tu familia. Deja de tomarlo como una broma, deja de tomarlo como algo insignificante, deja de tomarlo como algo que no sirve para nada. Esto es un cuentito, no es un cuento, es una verdad de Dios. Y está en juego tu vida, tu familia, tus hijos. Los ángeles le dijeron a Lot, apúrate, apúrate Lot, toma a tu familia y sal rápidamente de aquí. Miren el versículo 15 al 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciéndole, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot no estaba muy apresurado por salir. Lot no deseaba dejar todo lo que tenía atrás. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, él aún vacilaba. Él hasta aún dudaba de lo que le estaban diciendo los ángeles. No quería apresurarse. Si no lo tomaban de la mano, él era consumido juntamente con sus hijas y su esposa también ahí. Si no era por la misericordia de Dios en tomarlo y sacarlo a la fuerza. Y luego más adelante le dicen, Lot, ahora que lo sacaron, le dice, corre lejos, corre al lugar más lejos que puedas juntamente con tu familia y no mires atrás, Lot, corre lejos. Miren el versículo 17. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero, y esos peros, el pero. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado
vuestros siervos gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca. Escapa lejos, huye lo más que pueda del mundo, porque viene juicio y destrucción. Y él dice, ¿no puede ser acá que esta está más cerquita? Lot tenía su corazón en el mundo. Lot tenía su corazón y su vida en todas esas cosas. Él no quería huir y alejarse grandemente del mundo. Él quería estar cerca. Cuando fuera el momento, quizás vuelvo nuevamente. Esposas, observen el corazón de sus esposos. Miren el corazón de tu marido. No es de sorprenderte si el corazón de tu marido está alejado del Señor. No es de sorprenderse que caiga en adulterio. No es de sorprenderse que caiga en algún tipo de vicio, en malos tratos, en malos comportamientos, en comportamientos inapropiados, o que caiga en borracheras, o que caiga en cualquier otro tipo de cosa. No te sorprendas y no digas, no puedo creer cómo mi marido hizo tal cosa. Ay, hermana mía, ¿acaso no viste el amor que tenía por las cosas del mundo? ¿Y cómo se había alejado de la presencia de Dios? Pero también por causa de edificar su hogar sin Dios, ahora pierde también a su esposa Lot. Miren el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Claramente esta mujer no tenía su corazón con su marido. El corazón de la mujer de Lot estaba en el mundo, estaba en las posesiones, en los bienes materiales que tenía, en el estilo y en el estándar de vida que llevaba. Ella no quería huir de ese lugar. Amaba ese lugar. Su corazón no estaba ni con su marido ni con sus hijas. Estaba allá. Y cuando corría, lo que relatan las escrituras es que muy posiblemente no solamente iba corriendo mirando hacia atrás, sino que ella se detuvo a lamentar y a mirar hacia atrás. Ahora, Lot nunca se había dado cuenta de eso, que el corazón de su esposa estaba perdido en el mundo. ¿Nunca se había dado cuenta? ¿Conoces tú dónde está el corazón de tu esposa, hombre? ¿Qué es lo que ella pone en primer lugar? ¿Qué es lo que ella está deseando? ¿Qué es lo que ella está anhelando? ¿Tras qué cosas está corriendo? ¿Conoces tú el corazón de tu esposa? Acuérdate de la mujer de Lot y ten cuidado, porque eso mismo te puede pasar a ti si no cuidas el corazón de tu esposa. Cuida el corazón de tu esposa. Hombre, mujer, cuida el corazón de tu marido. La esposa de Lot perdió su vida. Lot perdió a su esposa. Y las hijas perdieron a su madre. Qué precio tan alto por descuidar a Dios en sus vidas. Pero no solamente perdió a su mujer. También nos dicen las Escrituras que Lot, por haber ido al mundo, alejarlas del Señor, ponerlas en peligro en el mundo, no solamente perdió a su esposa, también perdió a sus hijas. Miren el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no quedan varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y ya saben la historia. Perversos en gran manera. Ay, pero ¿cómo llegaron a pensar de esa manera esas ninitas? Esas ninitas vírgenes tan buenas.
¿Cómo llegaron a pensar ese tipo de perversidades? ¿No será que habían sido influenciadas por el mundo? ¿No será que su padre las alejó del Señor, las expuso a la perversidad y ahora sus mentes eran iguales de perversas que todas aquellas personas que vinieron a querer tomar a esos dos visitantes? Influenciados. Pero nos sorprendemos. ¿Cómo? Yo no puedo creer que mi hijo esté mirando esas cosas. No puedo creer que mi hija haga eso. Yo no puedo creer por qué está haciendo... ¿Cómo no? ¿Cómo no puedes creerlo? Una vida alejada de Dios, exponiéndolos al mundo, lo único que queda es destrucción. Un espíritu impuro lleva una mente impura y lleva a actitudes impuras. No puede ser puro alejado de Dios. Lot no se ocupó de sus hijas y no tenía ni idea de lo que había en el corazón de ellas. Nunca pensó que tal cosa pudiera suceder, pero él no sabía lo que había en el corazón de sus hijas. ¿Conoces lo que hay en el corazón de tus hijos? Qué sorpresa se debe haber llevado Lot, ¿no? Hija, ¿cómo hicieron esto? Pero no solo perdió a su matrimonio, no solo perdió a sus hijas, eso también afectó a sus nietos, afectó a toda su descendencia. Miren el versículo 37 y ya finalizamos. Versículo 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Lo que hicieron sus hijas, por causa de la influencia del mundo en ellas, también afectó a toda la descendencia de Lot, porque los moabitas y los amonitas fueron enemigos de Israel durante mucho tiempo. Fueron naciones que estuvieron bajo juicio de Dios. Pero ¿cómo nacieron esas naciones? A base de una familia alejada de la presencia de Dios. Claramente la cultura de Sodoma los había moldeado profundamente. Deja de engañarte de que tienes la Biblia. Deja de engañarte. Hermanos, no culpemos al pastor. Porque muchos después de todas las cosas y culpamos al pastor, y porque el pastor no hizo, y porque el pastor hubiese hecho, y porque el pastor hubiese predicado, y porque el pastor se hubiese ocupado, y si nos hubiese visitado, y si hubiese hecho el pastor. Deja de culpar al pastor, deja de culpar a la iglesia, deja de culpar a la niñez, o a quien sea por lo que estás viviendo. Dios te ha confiado a ti que cuides de tu hogar. Hazte cargo de esta gran responsabilidad que tienes en tus manos. Si no quieres esta cosecha, si tú dices, yo no quiero esto en mi vida, si no quieres esta cosecha, entonces haz otra siembra. Siembra de otra manera, mi hermano. Si tú no quieres lo mismo que Lot, te toca sembrar en otro lugar. Siembra de una manera diferente. Haga las cosas diferentes a lo que hizo Lot. Y quizás vienes ya haciendo en tu vida. Debes tomar una decisión difícil y seria para tu familia. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Serás el próximo Lot? Ya tenemos ejemplo. ¿Serás Abraham? ¿Qué ejemplo vas a seguir? Y para finalizar, quiero dejarle 5 cosas para finalizar. No tiene nada de malo el prosperar, hermanos. Que quieras prosperar no tiene nada de malo.
No tiene nada de malo que tengas dinero, no tiene nada de malo que tengas una buena casa, un buen auto, que tengas comodidades. Nada absolutamente de malo tiene. Pero debemos saber que todo tiene un precio. Y debemos tener cuidado de no estar pagando mucho a cambio de poco. Ten cuidado, porque quizás tú estás pagando mucho, estás renunciando a tu familia, a tu matrimonio, estás renunciando al cuidado de tus hijos para ganar poquito. Porque todo lo que construyas acá va a quedar acá y se va a perder. Te puede ser arrebatado rápidamente. Ten cuidado. ¿Qué estás dispuesto a perder por un poco de prosperidad? ¿Estás dispuesto a perder tiempo con tu familia? ¿Estás dispuesto a perder el bienestar espiritual? ¿Estás dispuesto a perder el servicio e involucrarte en la obra de Dios? ¿Qué estás dispuesto a perder? Algo vas a tener que pagar. Pregúntate si en verdad vale la pena. En segundo lugar, no desaproveches la oportunidad que Dios te da para corregir el rumbo de tu vida y de tu familia. Lot tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Tú hoy tienes una oportunidad porque estás escuchando el mensaje de Dios, lo estás desperdiciando si no lo estás escuchando, pero si lo estás escuchando tienes la posibilidad, no lo desaproveches. Tómalo y vívelo. En tercer lugar, examina tu propio corazón y el corazón de tu familia. Examina el corazón de tu marido, el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos. ¿Hacia dónde están yendo? Examínalo. En cuarto lugar, está atento a las evidencias que hay en el corazón de ellos. Porque uno dice, ¿y cómo sé cómo es su corazón? Lo vas a ver a través de lo que desean, de lo que buscan, de cómo se comportan, tras qué cosas ellos están yendo. Y en quinto lugar, y por último, hermano, échate en los brazos misericordiosos de Dios para que Él te guarde a ti y guarde a tu familia. Póstrate delante de Él, échate en esa abundante gracia que hay en Dios, que tal es su gracia que estuvo dispuesto a darlo todo por ti y por mí. Estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo a la muerte. Estuvo dispuesto a quebrantar a su Hijo hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Cargar con todos tus pecados y perversidades y maldades para que tú puedas tener vida. A ese Dios, échate en sus brazos, échate a sus pies, en su abundante misericordia y ruégale que te ayude, que te dé gracia, que te dé sabiduría, que te dé inteligencia para poder guiar a tu familia en los caminos del Señor. Estos fueron los costos de una familia desobediente. No tiene que ser el mismo costo para tu vida si no eres desobediente. ¿Hacia dónde estás llevando tu hogar? ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? Diseño divino. Familias construidas en el camino de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedes levantarte temprano, acostarte tarde, pero vas a comer pan de dolores. Vas a sufrir. No sigamos el ejemplo de Lot para nuestras vidas. Que el Señor se glorifique en ti y se glorifique en la familia, en el hogar que te ha dado. Amado Señor, te doy gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Sé que no soy digno, Señor. Sé que no soy una persona merecedora de estar parada delante de todo este pueblo tuyo, Señor, y hablarles estas palabras, pero solamente por tu gracia lo puedo hacer. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú me permites estar aquí y hablar en nombre tuyo para beneficio de tu pueblo. Te ruego, Señor, que los bendigas. Te ruego, Señor, que tu palabra obre efectivamente en sus corazones. Padre, que estas familias
sean rescatadas del mundo, sean guardadas del mundo, que los que no te conocen sean salvados de la muerte del infierno, Señor. Por favor, bendice. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.